Buenas noches. ¿Tardes? Noches ya, ¿no? Noches, ¿no? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo ha empezado el lunes? La semana, ¿bien? Ahí vamos, ¿no? Yo la verdad que no me puedo quejar, gracias a Dios, la verdad que, ¿no? Como decía ayer, y lo voy a repetir, la verdad que me siento muy bendecido de parte de Dios, ¿no? De poder estar con vosotros y de poder recibir. Os lo digo de verdad, estoy recibiendo mucho más que seguramente que os voy a dar, mucho más, ¿no? Estos 2 o 3 días que he estado por aquí, el estar con vosotros, el compartir con ustedes, la verdad que, bueno, pues nos vamos con mucho ánimo, ¿no? Para España y luego ya de España a México y bueno, pues ya tendréis informes nuestros, seguramente, ¿no? Espero que sean buenos, ¿no? Estoy convencido de que sí. Y bueno, pues mañana ya partimos para España, para Madrid. Vamos a estar allí unos días con nuestras familias, ¿no? Por reto, nos vamos el día 30 a México de este mes. Y bueno, como os digo, ¿no? Pues muy bendecido, ¿no? El daros las gracias a todos por cómo nos habéis atendido, por cómo nos habéis cuidado, ¿verdad? Con muchos no hemos ni hablado ni nada, pero la verdad que nos hemos sentido en nuestra casa, ¿no? Sí, y eso es, la verdad que nos llena mucho, ¿no? Y bueno, mañana, como os digo, nos vamos y daros las gracias, ¿sí? Y bueno, pues me gustaría intentar compartir con vosotros algo que, bueno, que también está en mi corazón, que también es algo que he expresado y bueno, espero que sea de bendición, que sea de ayuda, de edificación para todos, ¿no? Y es acerca de la carta de los Corintios. Vamos a estar ahí. A mí es una carta, primera carta, bueno, vamos a estar primero en Hechos, pero bueno, vamos. La primera y la segunda carta de Corintios es una carta que a mí especialmente, en lo personal, la he leído como todos, ¿no? Pero sí siempre he sacado mucha enseñanza, ¿no? De esta iglesia, ¿no? Y de Pablo cómo habla a esta iglesia, ¿no? Y quiero compartiros de ello. Tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Yo quiero hablar un poco de eso porque yo creo que hoy lo hablaba con Miguel, y un versículo que vamos a ver que habla en Efesios, todos, sin excepción de ninguno de los que estamos aquí, tenemos que seguir creciendo espiritualmente. Yo creo que estamos de acuerdo en eso, independientemente del tiempo que llevemos en la obra, del tiempo que llevemos en Cristo, de los lugares que ocupemos. No estoy convencido, y la Biblia nos lo enseña, que tenemos que estar creciendo espiritualmente. Es esencial en nuestras vidas, es esencial en nuestro caminar, es esencial para la obra donde estamos, ¿sí? Para donde estamos sirviendo, en lo que estamos atendiendo, ¿no? Para nuestras familias, para nuestros hijos, ¿no? Es primordial, ¿no? Y bueno, vamos aquí a Hechos, al capítulo 18 de Hechos, y en el versículo 1 al 11, ahí Pablo, pues bueno, llega después de haber estado en muchos sitios, ¿no? De haber pasado por Tesalónica, por Macedonia, por Filipo, ¿no? Llega a Corintio, Pablo, llega a este pueblo, a esta ciudad, y bueno, ahí se encuentra con un grupo de personas que no querían saber nada del Evangelio, ¿sí? Que no querían saber nada de Dios, ¿no? Pero Pablo, pues llega ahí en el deseo de que la gente conociera a Cristo, en el deseo de hablar de Cristo a las personas. Llega a esta ciudad
Y en el versículo 1 dice: después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corintio, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a judíos que Jesús era el Cristo. Bueno, y aquí, como vemos, Pablo estaba dedicado por completo, por entero, completamente a hablar, testificando a los judíos, a los gentiles, a los que estaban allí, les estaba hablando de Cristo. Sí, este era... me gusta mucho como lo dice, dice, estaba entregado por entero a la predicación, lo estaba dando todo, Pablo lo estaba dando todo, su vida estaba entregado, sí, en que estas personas conocieran a Cristo, ¿no? Y dice, pero oponiéndose y blasfemando, esto les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Esta gente, como vemos, esta gente no quería saber nada del Evangelio, no quería saber nada de Cristo, estaban blasfemando esto, se imaginaron, ¿no?, la situación, ¿no? Y Pablo dice, bueno, no queréis saber nada, pues yo... dice que yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles, sacudiéndose los vestidos. Él se va, como que el deseo de Pablo, no queréis saber nada, pues yo me voy, ¿no? Ahí está un poco, esta era la actitud que Pablo tuvo, ¿no?, en este momento, ¿no? Pero los pensamientos de Dios no eran los pensamientos de Pablo, igual que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ¿sí? Dice, y Crispo, el principal, versículo 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados, ¿no? Había un grupo de personas, no todos, que creyeron, que aceptaron a Cristo, ¿sí? Verso 9 dice, entonces el Señor, dice, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, ¿no? No temas, sino habla y no calles, ¿sí? Esto es lo que el Señor le dice a Pablo en visión de noche, le habla. Pablo, como podemos ver y leer, Pablo no estaba muy animado por quedarse allí, ¿no? No queréis saber nada, pues órale, está ahí ustedes, ¿no? Como que un poco molesto, ¿no?, con esta gente, pero como vuelvo a decir, ¿no?, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ¿verdad? Cristo, nosotros tenemos unos pensamientos y el Señor tiene otros para nuestras vidas. Dice, no temas, sino habla y no calles. Esta es la visión que Pablo, que Pablo escucha, ¿no? Dice, porque yo estoy contigo, le dice, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, ¿no? Y este era el propósito de Dios en la vida de estos corintios, de este pueblo de Corintios, de una ciudad que era una ciudad, yo he estado leyendo un poco y seguramente que ustedes también habéis estado, sabéis un poco, era una ciudad donde había mucha perversión, donde había mucha, estaba pesado el ambiente, ¿no? Era una ciudad donde había mucho espiritualmente era muy fuerte, ¿no? Incluso en estos tiempos de la que nos habla la Biblia, ¿no? Tú cuando decías, yo soy de Corintio, ¿no?, ya te catalogaban, eres de Corintio, como que eras una persona pervertida. Daros cuenta cómo estaba un poco la situación en esta ciudad, ¿no? Pero Dios no mira esto, Dios mira el corazón, igual que Dios mira, ¿sí? Dios no mira lo que tú y yo hicimos, lo que tú y yo pasamos, nuestro pasado, sino
Dios, ¿qué miró en nosotros? Nuestra necesidad, nuestro corazón, nuestro interior. Y Dios tenía un plan, ¿sí? Pablo le dice, mira, no temas, habla, ¿sí? Y gracias a Dios, ¿sí?, por la actitud que tuvo Pablo, que obedeció la visión, ¿sí?, que se quedó en Corintios un tiempo, ¿sí?, dice que obedece, ¿sí?, como os digo, y dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios tenía un propósito para estas personas que, como vemos, no querían saber mucho de Dios, que como tú y yo cuando llegamos a Reto. ¿Queríamos saber algo del Evangelio? Sí, vinimos con mucha necesidad, sí, sin esperanza. Hoy lo hablábamos también en el camino, sí. Raquel y yo llegamos a Reto muy jóvenes. Raquel tenía 16 años cuando llegó a Reto, sí, enganchada, con anticuerpos ya, nuestras vidas, ¿no? O mal, yo mal, ¿no? Su padre también llegó a Reto con nosotros. Nuestra vida estaba muy destrozada, ¿no? Y Dios no miró tanto nuestra vida anterior, sino vio la necesidad. Tengo mucho pueblo. Dios quería hacer algo, ¿no?, en esta gente. Dios tenía un propósito para esta gente, igual que Dios tiene un propósito para cada uno de los que estamos aquí, ¿sí? Dios tiene un propósito para nuestras vidas, ¿sí?, para cada uno de nosotros. Independientemente de lo que hayamos hecho, ¿sí?, Dios eso no lo tiene en cuenta, ¿no? Y Pablo obedece, y gracias a Dios, yo doy muchas gracias a Dios también por las vidas de estos Pablos que se pararon un día, que obedecieron la voz de Dios, ¿sí?, y se pararon, ¿no? Se quedaron. Dice, y se detuvo allí, que dice en el verso 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios, ¿sí? Pablo obedece esa visión, se detiene allí 1 año y 6 meses, ¿sí?, enseñándoles la palabra de Dios. Como os digo, tenemos que dar muchas gracias a Dios por esos Pablos que se detienen en nuestras vidas, que están en nuestras vidas, que están en nuestras comunidades, que están con nosotros, ¿sí?, y se detienen y nos hablan y nos enseñan y nos están llevando a los pies de Cristo, ¿sí? Esas personas que obedecen la voz de Dios, que obedecen la visión de Dios, ¿sí? Para mí, ayer os hablaba de esas personas que llevan esa segunda milla, ¿no? ¿no? Pablo, ¿sí? Gracias a Dios que Pablo se detuvo y, como vemos, no tenía muchas ganas, ¿verdad? Como que no estaba muy animado Pablo en quedarse. Se sacudió los pies, dijo, los vestidos, ahí os quedáis, yo me voy, ¿verdad? Pero Dios le habla, quédate, Pablo, que yo tengo pueblo aquí en esta ciudad. Tengo aquí gente que yo voy a poner mi mano sobre sus vidas y van a ser gente que me van a agradar. Yo voy a hacer una obra en ellos, ¿no? Y Dios utiliza la vida de Pablo, igual que está utilizando la vida de muchos de los que estáis aquí, ¿sí? Que estamos escuchando la voz de Dios, que estamos obedeciendo la voz de Dios, ¿no? Y dice, se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo bueno, Pablo se tiene que ir al final, hasta ahí, ¿no? Vamos ahí. Y ahora me gustaría que vayamos ahora sí a la primera carta de Corintios, al capítulo 1, ¿sí? Para ir viendo esto, ¿no? Pablo escribe esta carta, creo que es desde Éfeso, estaba en la cárcel y había pasado ya un tiempo. Esto es importante, que lo quiero recalcar, porque había pasado ya un tiempo desde que Pablo, desde lo que hemos leído en Hechos, hasta cuando Pablo escribe esta carta. Había pasado un periodo de tiempo, no sé exactamente, he intentado buscarlo, pero bueno, pasó un tiempo, ¿sí? Y eso es importante. Y
en el capítulo 1, en 1 Corintios, capítulo 1, habla, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Dice: gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Bueno, y aquí leemos estos versículos y tú ves cómo lo que Dios dijo en Hechos, que tenía pueblo en esa ciudad. Aquí Pablo lo habla, dice, ¿no? Dice que tenían todo, que habían sido, ¿no? Dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo en vosotros, de tal manera que nada os falta. O sea, espiritualmente Dios había bendecido a esta iglesia, ¿sí? Tenían de todo, nada les faltaba, ¿sí? Como no podía ser de otra manera. ¿Por qué? Porque Dios, ¿sí?, había prometido eso, ¿sí? Y no podía ser de otra manera que esta iglesia estuviera tan bendecida, ¿sí? Que nada les faltaba, tenían todo, eran personas que espiritualmente tenían todo al alcance de sus manos. Y yo esto lo llevo a reto, ¿no? En el lugar donde sirvo, donde estoy, ¿sí? Y yo veo la obra de Dios aquí en Reto, en Portugal, donde estamos, y Dios nos ha bendecido en todo. Yo creo que estáis conmigo, yo veo, ¿sí? Y te puedes dar cuenta que Dios nos ha bendecido en todo, que nada nos falta. Y no estoy hablando de cosas materiales, ¿sí? No estoy hablando de casas, de carros, en fin, no. Nada, no. Aquí Pablo no estaba, aunque dice que nada os falta, ¿sí? Pablo estaba hablando espiritualmente, porque dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, dice, en toda palabra, en toda ciencia, así como en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Aquí tenemos personas, Dios nos está bendiciendo, ¿sí? Y nada nos falta espiritualmente. Lo tenemos todo al alcance de nuestras manos, ¿sí? ¿Estáis conmigo? Sí, ¿verdad? Yo creo que no hay lugar a duda de eso. ¿no? Yo llegué a Reto, ¿no? Y ya cuando llegué, ¿no?, te podías dar cuenta que nada nos falta, ¿no? Como os digo, como no podía ser de otra manera, porque Cristo había prometido eso a los corintios: yo tengo pueblo aquí, yo a estas personas las voy a bendecir, yo quiero que estas personas sean personas que, ¿no?, que me agraden, que sean personas que hablen a los demás de Cristo, ¿no?, que puedan bendecir a otros. Y esto dice: nada os falta. Como os digo, yo en México mismamente, ¿no?, que llevamos igual, nada nos falta espiritualmente. Tenemos de todo al alcance de nuestras manos. Tenemos a personas que nos enseñan espiritualmente, a personas que tienen una palabra, personas que nos enseñan, ¿no? Y así estaban estos, ¿no? Y ahora, por eso digo lo del tiempo. Había pasado un tiempo aquí, ¿no? Porque es muy importante esto, ¿no? Poquito más adelante, en el capítulo 3 y versículo 1, ¿voy rápido? ¿No? ¿Voy bien? ¿Sí? Y capítulo 3 y versículo 1 dice: de manera que yo, hermanos,
No puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. De Pablo, siguiendo hablando a estos mismos corintios, ¿no? Os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces, ¿sí? Y si recordamos en Hechos, obviamente que cuando Pablo les habla a ellos, no eran capaces de dirigir ciertas cosas espirituales. ¿Por qué? Porque eran niños espiritualmente hablando, porque eran carnales. Pablo se dedica a hablarles de Cristo, ¿sí? Se habla de Cristo, se hablaría de cosas básicas, de aceptar al Señor en sus corazones, del arrepentimiento, de cosas. Dice, cuando yo fui a vosotros, dice, os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces, ¿no? Les habla cosas sencillas, ¿no? Yo creo que estaréis conmigo cuando las primeras veces que nos hablaron de Cristo, a mí me hablaron de una manera muy sencilla, me transmitieron el Evangelio de una manera, ¿no?, de aceptar a Jesús, de arrepentirme, ¿no?, de un cambio de actitud. No me hablaron de, ¿no?, bueno, ¿no?, del Espíritu Santo, no me hablaron del hablar en lengua, no me hablaron de, en fin, de cosas, ¿no?, cosas sencillas. Pablo le dice aquí, cuando yo fui a vosotros, ¿sí?, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Y aquí es donde empieza el problema, ¿no? O un poco donde yo creo que aquí los corintios deberían de ir reflexionando, ¿no? Y dice, ni sois capaces todavía. Aquí hay un problema, ¿no? Yo leía este versículo este tiempo atrás y yo esto lo llevaba a mi vida en lo personal. Aquí Pablo está hablando a la iglesia, ¿no?, en general, a la iglesia en general, a los corintios. Pero en particular vamos a llevarlo a nuestras vidas, personalmente cada uno, ¿no? ¿Sí? Y dice, ni sois capaces. Aquí había un problema. No eran capaces hace un tiempo. Había pasado desde Hechos hasta aquí, creo que había pasado como 1 año y medio, más o menos. He intentado buscarlo, pero no he sido... Pero bueno, ¿qué quiere decir? Que había pasado un tiempo, ¿no? O sea, había pasado un tiempo, pero ¿qué pasaba? Que seguían, ¿cómo? Igual, seguían igual en sus vidas. No eran capaces todavía, ¿no? Pablo les habla y dice que porque aún sois carnales... dice, os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Aquí, como os digo, había un problema que nos lo encontramos más a menudo de lo que nos gustaría verlo en nuestras vidas, ¿sí? Un problema que en mi vida, ¿no?, puede pasar, ¿no?, que pase el tiempo, ¿sí? La Biblia nos enseña que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, ¿sí? Tenemos que aprovechar bien el tiempo de gracia que tenemos de Dios, el tiempo que lo que Dios nos quiere dar, ¿sí?, que aprovechemos bien. Dice, y no sois capaces todavía, porque aún, está hablando del presente, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esto es lo que le pregunta a ellos. Dice, porque aún, ¿no? Y como os digo, aquí vemos un problema. ¿Le vemos? ¿No? Aquí algo estaba pasando en estas personas que Dios se había fijado en sus vidas, como se ha fijado en mi vida hace un tiempo, pero que lo tenían todo espiritualmente, tenían la palabra de Dios en sus manos, espiritualmente eran personas que ¿no? Pues en Reto, yo cuando llegué no había ni la mitad de los estudios que hoy tenemos, ¿no? O sea, no había ni la mitad de las reuniones que hoy hacemos, ¿no? O sea, hoy tenemos palabra, tenemos maestros entre nosotros, tenemos personas que nos enseñan, ¿no? ¿no? Tenemos todo a nuestro alcance, pero seguían igual, ¿no? Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres,
¿sí? Y como os digo, esto por desgracia muchas veces en el lugar donde yo vivo te lo encuentras, ¿no? Personas que va pasando el tiempo, mucho tiempo en sus vidas y siguen igual, y siguen con estos celos, con estas contiendas, con estas disensiones, con estos problemas espirituales, con estos problemas carnales. Claro que hay luchas, claro que tenemos situaciones, claro que no lo hemos alcanzado todo, claro que nos queda todavía mucho que recorrer, ¿no? Como Pablo decía, no es que ya lo haya alcanzado todo, pero ¿qué hago? Olvidándome ciertamente de lo que está atrás, pues sigo adelante, ¿no? A ver si alcanzo, a ver si, ¿no? Ese es el deseo, ¿verdad? Pero este era el problema. Y este es el problema que nos encontramos nosotros muchas veces. Yo en mi vida personalmente, yo estoy convencido de que he perdido mucho tiempo, ¿sí? He perdido mucho tiempo, ¿eh? Sé que he perdido mucho tiempo en fijarme cosas que a lo mejor, ¿sí? Que no me edifican, que no me han ayudado. He perdido mucho tiempo, ¿sí? Y he dejado de crecer espiritualmente, ¿sí? Porque este era el propósito, esto es lo que Pablo le estaba diciendo. Aquí hay un problema, no habéis crecido espiritualmente, seguimos igual, ¿no? ¿Verdad? Y como os digo, esto es un problema para nuestras vidas, ¿eh? Y uno de los... Esto afecta mucho. El que siga pasando el tiempo en nuestras vidas y que sigamos igual, ¿sí? Que no haya un cambio espiritual en nuestra vida, que no haya un crecimiento espiritual, esto no solamente nos afecta a mí, ¿sí? Sino me afecta a mí y a mi alrededor. La primera que va a afectar va a ser a mi esposa, que está conmigo, ¿sí? Que la que tengo, ¿no? La más cercana, afecta. Esto trae un resultado, el no crecer espiritualmente en nuestras vidas, el que siga pasando el tiempo en nuestras vidas y sigamos igual, ¿sí? Esto afecta, esto trae unas consecuencias y no son muy buenas, ¿no? Vamos a ver 2 o 3 cositas así. Y dice, lo primero que afecta, yo creo, es en nuestro testimonio. Es el testimonio de Cristo en nuestras vidas, ¿sí? Es el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Y antes de ir aquí, cuando se hablaba, esto de crecer espiritualmente no es solamente, yo esto no lo digo lo digo para mí, el primero. Hoy lo hablaba con Miguel en el trayecto, es que todos tenemos que crecer, ¿sí? Todos, como decía al principio, todos tenemos que crecer. Esto no es que tú tienes que crecer y ya está, o el otro, es que todos, ¿no? Aquí antes de continuar, quiero que vayamos aquí. Hay una parte también, me venía esta mañana viendo un poco esto, no sé si os acordáis, cuando Jesús ora con sus discípulos, vamos a buscarlo, vamos a Mateo, porque estaban en una situación muy parecida también. Había pasado el tiempo y seguían en una actitud igual. En Mateo capítulo 26, y ahora... Mateo capítulo 26 y versículo 36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Sí? Vemos a Jesús aquí en una actitud. Jesús tenía la necesidad aquí de que sus discípulos se quedaran con Él, ¿sí? Y que se quedaran con Él despiertos, que se quedaran con Él ayudándole de alguna manera a esta situación, ¿no? Dice, velad conmigo, ¿no?
Dice, y yendo un poco delante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, ¿y cómo los halló? Durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez, ¿y cómo los halló? Durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo la misma palabra. Entonces vino a sus discípulos y le dijo, dormid ya. Si nos damos cuenta, se va, vuelve y cómo los halla, en la misma situación, durmiendo, ¿no? Durmiendo espiritualmente. Y nosotros, como os digo, yo hablo de mí en lo personal, ¿no? Muchas veces me encuentro en estas actitudes. Pasa el tiempo, ¿sí? Jesús hablando, Jesús diciéndome, vela, y yo pasa el tiempo, vuelve otra vez, y ¿cómo los halla? Durmiendo, en la misma situación. Y eso es un problema, porque ¿qué dice aquí Jesús? Velad para que no entréis en tentación. Velad para que, bueno, pues cuando vengan los ataques, cuando vengan situaciones, tengamos el con qué, tengamos espiritualmente hablando, ¿sí? Tengamos el con qué para poder, ¿no?, apagar esos dardos del maligno, para poder estar firmes en el día de la prueba. Pero aquí vemos que, ¿no?, se va, vuelve y seguían igual en esta situación. Y esto afecta, como os digo, ¿no? Y ahora sí vamos a Efesios, capítulo 4 y versículo 13. Efesios, capítulo 4, versículo 13, dice aquí, vamos a leer desde el 13, en el 9 dice, y eso que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió, el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que dice, hasta que todos lleguemos. Hasta que todos. Aquí no hay acepción de personas. Esto no es para unos cuantos. Esto no es para mí, ¿no? O para ciertas personas. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Y esto, cuando tú entiendes esto, cuando entendemos esto en nuestros corazones, que cada día que pasa en nuestras vidas tenemos que crecer un poquito más, tenemos que tener algo más de Dios en nuestras vidas, de tener algo nuevo en nosotros, de tener ese deseo, que seguramente que lo tenemos. Yo no digo que no, sí, que nadie, ni mucho menos, pero todos, ¿verdad? Como pensamos que, bueno, que son ciertas personas solamente los que tienen que ir creciendo espiritualmente, hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo. Pablo sufría dolores. Hay una parte en la Biblia que dice, sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes, ¿sí? ¿Verdad? Hasta que eso pase en nuestras vidas, nosotros tenemos que ir creciendo. Eso es un caminar, ¿verdad? Y un deseo también. Y porque como os digo, eso afecta.
Y lo primero que afecta es en el testimonio. En el versículo 11 vamos a Corintios, así otra vez a 1 Corintios, y en el capítulo 3 donde estábamos, pero ahora en el versículo 11, ¿qué dice? Capítulo 3 y versículo 11, creo que es ahí. No es ahí, perdón. Perdona, es que... sí, perdón, es el capítulo 1 y versículo 11. Al que tengo aquí. Tantos apuntes, yo no... Es el capítulo 1 y versículo 11 de 1 Corintios. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, míos por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Dice, ¿no? He sido informado por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Esto era la información, por eso os hablo del testimonio, que el nosotros, el que en nuestras vidas no vayamos como Dios demanda, afecta no solamente a nosotros, ¿sí?, sino a los demás. Y lo primero que yo veía aquí cuando leía esta parte es en el testimonio. He sido informado por los de Cloé. La gente habla de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? La gente habla de nosotros. Yo allí en México, por ser extranjero, en el lugar donde sirvo, en el lugar donde estoy, hay mucha gente que solamente por eso, aun ya sin ser eso, pero o si estuviera aquí o si estuviera, hablan de nosotros. Nosotros tenemos un testimonio de Cristo, ¿sí? Nosotros hablamos, testificamos a las personas de Dios, les hablamos, ¿no? ¿Verdad? Allí en México, por ser español solamente, los chicos se fijan mucho en nosotros, en lo que hacemos, en el día a día, a dónde vamos. O sea, parece, no te lo dicen, obviamente, no te lo dicen, pero que tú sabes que eso es así. Ellos nos ven mucho, se fijan mucho en nuestro caminar, ¿no? En nuestro día a día, ¿sabes? Como que de alguna manera se fijan mucho en nosotros, ¿no? O sea, hablan, tiene que haber un testimonio. Dice, y he sido informado por los de Cloé. ¿Y cuál es la información que Pablo recibe de los de Cloé? Precisamente que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas. Las contiendas es un fruto de la carne, no es un fruto del espíritu, ¿sí? Es un fruto de la carne. Afecta a nuestro testimonio, el no crecer espiritualmente, ¿sí? Vemos el primer, aquí podemos darnos cuenta un poco en lo que afecta y los lugares donde estamos. Yo para mí veo a muchos de vosotros, no os conozco de verdad, pero a personas que hace mucho tiempo que no veo, y yo veo un testimonio de Cristo en vuestras vidas, ¿sí? Yo veo a Cristo en ustedes, ¿no? Claro que obviamente tú puedes decir, sí, Antonio, has venido aquí 2 días y órale, y te vas y ya está, el día a día es otra historia, ¿no? Y, en fin, ¿no? Pero yo veo a Cristo, ¿no? Esta gente, hazte cuenta que esta gente, los de Cloé, habrían ido a la iglesia de Corintios, habían estado allí un tiempo, y lo que ellos ven en estos hermanos corintios, ¿qué es? Disensiones. Había un testimonio que no era bueno. Yo estoy aquí, llevo 2, 3 días y no veo esto. O puedo decir, ¿no? ¿Ves qué? ¿Ves la mano de Dios? ¿Ves qué? ¿No? Esto era lo que esta gente estaba transmitiendo, ¿sí? Y esto afecta y mucho. Un poquito más adelante, en el capítulo, ¿dónde es? El capítulo 5 de Corintios, ¿sí? Aquí habla de una situación que, bueno, que Pablo dice que ni siquiera entre los gentiles se nombre esta situación,
¿sí? Había una situación fuertísima dentro de la iglesia, ¿no? Dice, es que esto ni se nombre, ¿no? Pero esto les pasó por todo esto que estamos hablando, ¿sí? Porque había pasado el tiempo, ni eran, ni sois, acordaros de esto, ¿sí? A lo que los corintios, ni erais, ni sois, seguían igual, ¿sí? Seguían escuchando la palabra, seguían recibiendo información, tenían todo a su alcance para ser personas de bendición, para ser personas que tuvieran el con qué, ¿verdad? Y no. Y por eso les pasa esta situación, ¿no? Bueno, habla de una situación de fornicación, de tal, pero quiero pararme solamente en el detalle que dice, y vosotros estáis envanecidos. Hay otra versión que dice, y vosotros estáis orgullosos, os enorgullecéis de esta situación. Daros cuenta que qué tan dormidos espiritualmente podemos estar en algunos momentos de nuestras vidas, ¿sí? Que hay una situación en la cual lo estamos haciendo mal, ¿sí? Pero encima nosotros como que no vemos esto, ¿no? Encima estaban envanecidos. Y Pablo dice, esta situación ni siquiera se puede, ¿no? Se puede tolerar. ¿Pero qué dice? Dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Sí? ¿Verdad? Permitimos que haya en medio de nuestros corazones situaciones que no son de Dios. Dice, esto tiene que ser quitado. Dice, más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio. ¿Cuántas veces yo he permitido que en medio de mi corazón hayan cosas que no le agradan a Dios? Y no tiene que ser precisamente esta, ¿sí? ¿Verdad? Pero ¿cuántas veces permitimos, abrimos la puerta, ¿sí?, que habiten cosas en medio de nuestro corazón, ¿sí?, que no son de Dios, que no agradan de Dios? ¿Pero por qué las permitimos? Porque seguimos iguales, seguimos espiritualmente, no, el tiempo pasa muy, muy rápido. Creo que todos estaréis conmigo. Pasa muy rápido los días, pasa muy rápido y tenemos que estar muy atentos, ¿sí? Muy atentos a estas cosas. Dice, que fuese quitado de en medio. Daros cuenta hasta qué punto estaban estas personas, que acuérdate que lo tenían todo, que lo tenemos todo a nuestro alcance, ¿sí? Que tenemos tantas bendiciones de Dios, yo creo que si nos quejamos sería de, ¿no? Tenemos todo, ¿no? Todo. Y esta persona dice que así estaban, ¿eh? Permitimos que haya cosas en medio de nuestros corazones, cosas que no nos ayudan, ¿sí? En el capítulo 6, un poquito más adelante, vamos a ver otra consecuencia de esto, ¿sí? Capítulo 6 y versículo 1 dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Pregunta. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Esta era la situación que estaban viviendo estas personas. Tenían una situación en la iglesia y recordad que esto, lo estamos llevando a lo personal en nuestras vidas. Cuando viene una situación, tenían una situación que tenían que arreglar, ¿y a quién llaman? ¿A quién llaman? A los que no eran de la iglesia. Piden un consejo a gente que no eran de la iglesia, ¿sí? ¿Verdad? ¿De qué me hablaba a mí esto?
cuando yo vivo una situación en mi vida, ¿sí? Allí el otro día me pasó un caso con un muchacho en México, un muchacho que es cristiano, él ha nacido de nuevo, es un chico que está con nosotros y llama a la madre, a su mamá. La mamá no es cristiana, la mamá es mundana, no conoce al Señor. Y el chico, un chico espiritual, un hombre de Dios, le pide un consejo a una persona, a su mamá carnal, pero que no es cristiana, que no tiene el Espíritu de Dios. Y le pide un consejo a esta persona espiritual, ¿sí? Entonces la mamá, ¿qué le dijo? Pues que no sé qué decirte. No te puedo contestar, porque tú me estás preguntando una cosa, ¿sí?, que tiene que ser contestada espiritualmente, ¿no? O sea, yo no te la puedo contestar. Yo hablé con la madre, ¿no? Pues llamó a la mamá, mira, que es que mi hijo, que está así, que tiene esto, pero yo no sé qué decirle. Normal, ¿no? Normal. No tiene. Esto es lo que estaba pasando a esta gente. Tenían una situación y van a pedir consejo a gente, ¿verdad? No tenemos, es a lo que voy, que no tenemos el con qué en nuestras vidas, ¿sí?, para solucionar una situación. Nos viene quizás a lo mejor un hermano en la fe, una situación entre nosotros, una situación con mi esposa, con mi hijo, con un chico, y no sé cómo tratarlo, no tengo una palabra espiritual, ¿sí? ¿Os acordáis cuando en Primera de Corintios que le dice, habéis, ¿no?, tenéis todo espiritualmente, tenéis palabra, ¿no? Tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas. Muchas veces allí me pasa mucho. Yo veo así a algunos chicos y damos unos consejos muchas veces muy ligeros, ¿no? Muy, ¿no? Como que, bueno, esto me valió a mí y lo que me valió a mí hace 30 años le va a valer ahora, ¿no? O sea, no tenemos una palabra fresca, ¿no? No hay. Esto era lo que les dice esto. Pedís consejo que a los de menor en la iglesia y no hay entre vosotros nadie. Dice, no hay nadie entre vosotros que sepa juzgar esto, ¿verdad? No sé si vosotros os habéis encontrado en alguna situación así. Yo personalmente en algún momento de mi vida me he encontrado así. ¿Pero por qué? Porque ha pasado el tiempo, porque ha ido pasando el tiempo en mi vida y me he metido en el mover de reto, me he metido en lo material, en el día a día, ¿sí? Y bueno, me ha llegado una situación a mi vida, en lo personal, y no he sabido, no he tenido el con qué, que a lo mejor no, estoy seguro que si espiritualmente hubiera estado bien, ¿no?, hubiera estado como tengo que estar, pues seguramente que lo tenemos, ¿verdad? Hoy lo hablábamos también, ¿no? Pues seguramente que vienen tiempos que espiritualmente tenemos que abrirnos a otras cosas, ¿no? A abrirnos, pero para eso tenemos que, pues ser personas que espiritualmente tengamos un crecimiento, si no lo vamos a ver, ¿no? Y bueno, como podemos ver o como nos damos cuenta, no lo vamos a leer, ¿verdad? Pero hay muchas situaciones, ¿verdad? Y Pablo esto se lo dice a los hermanos. Pablo esto que les habla se lo dice a los cristianos de Corintios para que reaccionen, ¿sí? Para que en su vida, para que ocurriera algo, ¿sí? ¿sí? Hay que hacer algo, hay que, como Jesús le decía a los discípulos, velar, ¿sí? Y me gusta mucho como Pablo lo expresa aquí, en el capítulo 6, dice, en el capítulo 6 y versículo 5, dice, para avergonzaros lo digo. Pues, ¿qué hay entre vosotros sabio? Dice, ¿no? Lo que dice, pues no hay aquí entre vosotros sabio ni aun uno que pueda jugar entre sus hermanos, sino el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos, es lo que os está hablando, ¿no? Que no lo he leído antes, ¿sí?
Así que, por cierto, que es ya una falta entre vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrir más bien en el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudado, ¿no? Pero dice al principio del versículo 5, para avergonzaros, lo digo. Y yo leía este versículo y yo creo que Pablo, estoy convencido, sí, de que Pablo no les dice estas cosas a los corintios se lo dice porque les amaba, ¿sí? Porque les amaba. Sí, ¿no? Es igual que Dios con nosotros, o sea, ocurre lo mismo. Dice que Dios al que ama, ¿qué hace? Que le corrige, porque le ama. Nos corrige porque le ama. Pablo le estaba diciendo estas cosas para que reaccionaran en sus vidas, no tanto para que quedaran en evidencia delante de los hermanos o para que quedaran en evidencia delante de otras iglesias o que fueran menos que otras iglesias, sino se lo dice avergonzaros, o lo digo para avergonzaros, ¿sí? Para que reaccionaran, para que ocurriera algo en nuestras vidas. Y qué bueno que tengamos a estos Pablos también en estas actitudes en nuestras vidas, ¿sí? Que lleguen a nuestras vidas y nos digan, así, de esta manera o de esta otra, ¿sí? Para hacernos reaccionar. Qué bueno que tengamos a esas personas entre nosotros, ¿sí? Gracias a Dios por estas actitudes que Pablo tiene, ¿no? Yo en mi vida ha habido personas en el caminar que han tenido que llegar, me dicen, Antonio, pabila, madura en esto, ¿sí? Trata esto en tu vida, ¿sí? Pero no me lo han dicho para avergonzarme. Me lo han dicho para que pudiera tener una reacción en mi vida, ¿no? ¿Y por qué? Porque Pablo estaba viendo que estos corintios, estas personas, su vida no estaba yendo de acorde como tiene que ser, ¿no? Y os digo, para los lugares donde estamos, en la obra donde nos encontramos, en lo que hacemos cada uno, necesitamos estar espiritualmente muy bien. Hay muchas situaciones, hay muchas cosas que atender, ¿no? Hay muchas cosas que ver, ¿no? Y necesitamos que todos estemos en este sentido, ¿sí? Todos estemos con estas ganas, ¿no? de que no haya cosas en nuestras vidas, ¿sí? Que permitamos que haya en medio, ¿sí? Y para poder ver estas cosas, ¿no? Y para en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 15, en esto que os estoy... 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 15. Dice, y con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor, ¿de qué? De vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. Cómo me gusta esta palabra de Pablo. Dice, porque esta era la actitud de Pablo, no era para avergonzarles, no era para dejarles en evidencia. Esta exhortación que Pablo le hace a los hermanos en la iglesia no era para dejarlos en evidencia. Era por esto, dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor ¿de qué? De vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. Pablo sabía, y de hecho si leemos las cartas de Corintios, Pablo tuvo muchos problemas, Pablo tuvo, muchas situaciones, no le consideraban como ese hombre. Pablo tuvo que defender su ministerio, tuvo muchas situaciones, pero esta era la actitud de Pablo. O sea, a mí sé que quizás me vais a amar menos por deciros estas cosas, pero es que os amo, ¿sí? Por vuestras almas, porque yo quiero que vuestra vida crezca. Yo quiero que seáis chicos o chicas que crezcamos, ¿sí? Que crezcamos, que no nos quedemos estancados, ¿no?
que seamos personas que, bueno, cada uno con lo que Dios nos da, cada uno con lo que tenemos de parte de Dios, pero que seamos de bendición, ¿sí? Que podamos ser de bendición, ¿no? Y esta era la actitud de Pablo, ¿sí? Y entonces, bueno, pues ya como yo pensaba un poco en esto, digo, bueno, pues esta gente, ¿no? ¿Qué más puede hacer el Señor por nosotros? ¿Qué más podía hacer, no? Dios ya le había dado todo a estas personas, a estos cristianos. Dios ya nos ha dado todo, ¿sí? Es como habla en Isaías de esa vid plantada. Ya os he dado todo, nos ha vallado, ya tenemos todo el con qué. Ahora, ¿cuál es la actitud? Dios ya nos lo ha dado todo, ¿sí? Lo tenemos todo a nuestro alcance. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros reaccionar, poner nuestra parte, tener la actitud de tomar eso, ¿sí? Que está a nuestro lado. Eso era lo que le decía un padre a su hijo mayor, ¿sí? Vamos a ir a Lucas, al capítulo 15, y ya con esto acabamos. Lucas capítulo 5, un texto que no lo sabemos de memoria y que lo hemos visto muchas veces, pero ¿qué le dice? ¿Verdad? Aquí vemos una situación de un hijo mayor, del hijo mayor, ¿no? Y del hermano mayor, que ve venir a su hermano, sí, que ve venir a su hermano que se había perdido, que se había, sí, que había malgastado todo lo que el padre le había dado, ¿sí? Y vemos que la Biblia nos enseña que el hijo hace el qué, lo que ve hacer al padre, ¿no? Con Juan, lo que, ¿no? Y yo pensaba en este tiempo atrás también en este muchacho, porque este muchacho no tuvo la misma actitud que tuvo el padre, porque no la tuvo. Porque no la tuvo, ni mucho menos. El padre dice que cuando ve venir al hijo, sale, ¿no? Le acoge, ¿no? Le da todo, ¿verdad? Pero este, ¿qué hace? Este se enoja, este se molesta, este, ¿no? Empieza la queja, ¿no? Y el padre le dice algo muy importante a su hijo, ¿eh? Le dice, es a lo que os estamos hablando, ¿sí? Es la actitud que nosotros tenemos que tener. De tomar, dice, en cuanto, pero, y aquí vemos, dice, mas él respondió, bueno, el 28, dice, entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo. Daros cuenta, ¿eh? Yo llevo muchos años también, yo me veo muy identificado, últimamente me veo muy identificado con este muchacho. En algunas cosas, porque puedo caer en este error tantos años. Llevo ya, hablábamos con algunas personas, más de media vida, ya conociendo al Señor, o más bien siendo conocidos por el Señor, ¿no? Dice, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, le dice, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Esta era la queja. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. ¿Y qué le dice? En el versículo 31, con esto ya acabamos, esta es la actitud que tenemos que tener. Dios ya nos lo ha dado todo, tú siempre estás conmigo, Dios está con nosotros, Dios está en medio de nosotros, donde estamos trabajando, en nuestras vidas, Dios está en medio, ¿sí? Dice, entonces le dijo, tu hijo siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Qué tenía que hacer este muchacho? Tomarlas, todas sus cosas. Aquí están todas sus cosas. Aquí están todas.
la palabra de Dios. Aquí, tenemos que ir aquí, tenemos que estar en esta, ¿no? Aquí está todo. Esta es la parte que nos corresponde, esta es la parte que me corresponde a mí en lo personal, ¿no? Obviamente cada uno vivimos unos tiempos y unas cosas diferentes, pero esta es la parte, ¿no? Esta es este es el deseo. Durante tanto tiempo que había estado con el Padre, ¿verdad? Y nunca había tenido nada, ¿verdad? Pero nunca había tenido nada, ¿por qué? Porque no había querido tenerlo. Yo estoy convencido, pues eso le dice, siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Él solamente tenía que ir, ¿sí?, a buscarlas, a tomarlas. No es tan complicado. Muchas veces no queremos escuchar, no sé, o ver grandes cosas y que ocurran grandes cosas a nuestro alrededor, y a lo mejor vemos que, bueno, si me voy a tal lugar o me cambio de cómo hago esto, me voy para allá o vengo, a ver si la cosa cambia, y la cosa va a cambiar cuando nosotros vayamos a donde tenemos que ir, a la presencia de Dios, y tomemos todo, ¿sí?, lo que Él nos está dando, para poder ver lo que el Padre vio también. Este muchacho estaba en el campo cuando llegó el hermano. Hay una parte de la Biblia que nos habla del campo como el mundo, no sé si, ¿sí? Estaba en el campo. Muchas veces nosotros estamos enfocados en otras cosas, por esto que hemos estado, por esto que es algo, como os digo, que yo es algo que vivo, que veo, ¿no? Y que no, ¿verdad? Muchas veces no vemos estas cosas, ¿verdad? Nos pasan estas cosas porque no estamos creciendo espiritualmente, ¿no? Y animaros, yo con esto quiero animaros, sé que estáis a tope y sé que ¿no? Yo veo a Dios en ustedes, muchos, pero que tengamos cuidado con estas cosas, ¿no? Que pongamos atención con esto, ¿sí? Que no dejemos que hayan cosas en medio de nuestras vidas que nos sirvan de tropiezo, que sirvan de tropiezo a nuestros hermanos, a la obra, al lugar donde estamos, que seamos personas que, bueno, en la medida que tengamos, ¿no?, Dios nos ha dado conforme a nuestras capacidades, ¿no? A unos nos ha dado de unas maneras que lo podamos aportar, ¿no? Y que con ese deseo pues sigamos adelante, ¿no? De no estancarnos, ¿sí? Lo tenemos todo, nada nos falta, nada, todo. Es una obra donde Dios nos ha bendecido tanto, tanto. Vemos la obra de Dios de Reto y dice, tanto nos ha dado el Señor, ¿verdad? Y muchas veces no lo captamos, ¿no? Pero bueno, pues que Dios os bendiga mucho y como os decía al principio, gracias a Dios por vuestras vidas, por esta obra y bueno, pues nos estaremos viendo, ¿sí? Que oréis por nosotros, ¿sí? Y que Dios os bendiga, ¿sí? Pues Señor, te doy gracias por este día tan especial, Dios mío, que has permitido que podamos vivir. Gracias, Dios, por poder estar con mis hermanos aquí en esta obra en Portugal, Dios mío. Te pido que la sigas bendiciendo, Dios, que tu mano poderosa siga obrando en cada vida, en cada chico, en cada matrimonio, Dios mío. Gracias por habernos bendecido tanto y de tal manera, Dios mío, por tener tanto de tu parte, Dios mío. Gracias, gracias, Dios. No nos cansamos de agradecerte, Dios mío. No permitas que entren cosas en nuestros corazones que nos aparten de ti, Dios mío, que a ti no te agradan, Dios mío. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor Dios. Gracias, Dios. Gracias te damos, Dios. Te pedimos por la vida de Rufino también, Dios mío. Que le ayudes en este tiempo, Dios. Dios mío, nos acordamos de él, de su familia, Dios mío. Obra tú, Dios.
Gracias, Dios. Queremos alabarte, queremos adorarte en esta tarde y decirte que te amamos, Dios mío. Que sigas derramando tus bendiciones en nuestras vidas, que nos perdones, Dios mío, si hay algo que a ti no te agrada, Dios. Que sigas hablando a nuestras vidas, Dios mío. Que sigas obrando en nuestros corazones, Cristo. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Gracias te doy por este tiempo, Dios mío, que me has permitido vivir aquí, Dios mío. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias.